Quisiera por favor que fueran conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, Evangelio según Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al acercarnos al estudio del Sermón del Monte, debemos tener presentes que este sermón no funciona como si fuese un mapa, sino más bien como un espejo. Lo que quiero decir es que estas enseñanzas no fueron dadas para mostrar al pecador qué debe hacer para llegar al reino de Dios, sino más bien para reflejar cuáles son las características de aquellos que ya han entrado en el reino de Dios, de aquellos que son parte integral de ese reino. Cuando deseamos llegar a algún sitio y no conocemos con exactitud el camino, lo que hacemos es consultar un mapa, no consultamos un espejo. Ese mapa podrá guiarnos hasta llegar a la meta, pero repito que estas palabras que encontramos en este sermón no constituyen un mapa. Algunas personas nos dicen que su religión es el Sermón del Monte. Y lo que nos quieren decir con esto es que ellos esperan obtener la salvación de sus almas cumpliendo con los preceptos, las demandas que encontramos en este sermón. Por ejemplo, nos dicen, bueno, yo sé que toda mi vida he tratado de seguir la regla de oro. Hazle al otro como tú quieres que te hagan a ti. Y por eso yo entiendo que mis papeles están en regla delante de Dios. Estas personas esperan llegar al reino de los cielos, esperan salvarse cumpliendo las demandas que encontramos en el Sermón del Monte. Pero si tales personas entendieran realmente lo que este sermón enseña, verían de inmediato que es imposible en nuestras propias fuerzas vivir a la altura de sus demandas. Un individuo que piensa de ese modo no ha considerado seriamente sus debilidades, esa persona no se conoce a sí mismo, todavía no se ha dado cuenta de lo corrupta que es en su interior. Esta persona no se conoce. Ningún estilo de vida, ni siquiera el que encontramos en el Sermón del Monte, ha sido diseñado por Dios como un medio de salvación para los pecadores. El que desee conocer cuál es la ruta que guía a la salvación, debe saber que ésta consiste en fe y arrepentimiento. Dice la Escritura en Marcos capítulo 1 que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, su predicación se resumía básicamente en esto: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La salvación es por medio de la fe, es creer lo que Dios dice acerca de sí mismo y lo que Él dice acerca de nosotros. Y cuando creemos a Dios y nos contemplamos bajo esa perspectiva, todo cae en su lugar. El pecador se da cuenta que no debe confiar en sí mismo, que toda su confianza debe ser depositada en la justicia perfecta de Cristo y en su obra redentora. Esa es la puerta de entrada en el reino de Dios. No es haciendo esto o haciendo aquello, no es siendo manso o siendo pacificador, es confiando en Cristo. Pero todo aquel que confía en Cristo posee ciertas características que son precisamente las que encontramos en este sermón. Dios ha usado y seguramente seguirá usando este sermón para traer a los pecadores al reino de Cristo. Pero repito, no como un mapa, sino como un espejo. Cuando el pecador es iluminado por el Espíritu Santo para entender el verdadero alcance de estas palabras, es entonces cuando entiende su realidad.
Este hombre dice, si este es el reflejo de lo que son los ciudadanos de este reino, debo reconocer que yo no tengo parte ni suerte en este asunto. Y al llegar a esta convicción, el pecador pregunta angustiado como aquel carcelero en Filipos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y la respuesta siempre será, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que las bienaventuranzas y todo el sermón del monte son un espejo. Los espejos no nos sirven para mostrarnos cuál es el camino que debemos tomar en un momento dado, pero sí nos muestran cuál es la realidad de las cosas. Por ejemplo, yo estoy completamente seguro que todos los hermanos y sobre todo todas las hermanas, antes de venir a la iglesia esta mañana, cuando se levantaron, una de las primeras cosas que hicieron fue pararse delante de un espejo. Estoy casi seguro que nadie salió de aquí, salió de su casa en esta mañana y está aquí sentado sin haberse mirado en un espejo. Ahora yo le pregunto, ¿para qué usted se miró esta mañana en el espejo? Bueno, para ver más o menos cuáles eran las cosas que debía arreglar. Pero el espejo no te dijo, hermana, deberías ponerte el vestido verde porque es el que mejor te cuadra. No, el espejo no te dice qué hacer, simplemente te muestra cuál es tu condición. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que los ciudadanos de su reino son pobres en espíritu, hombres y mujeres que conocen cuál es su condición espiritual delante de Dios. Esa visión realista que poseen de sí mismos los lleva a llorar y a lamentar su pecado, así como también a ser mansos en sus relaciones con los demás. Como hemos visto ya, estas bienaventuranzas se siguen la una a la otra. No se puede ser manso sin ser pobre en espíritu. Pero nadie debe afirmar que es pobre en espíritu si no es manso. Una cosa necesariamente sigue a la otra. Cada bienaventuranza depende de las anteriores. Cada bienaventuranza nos lleva de la mano a la próxima. Y la que estudiaremos hoy en el versículo 6 no es una excepción. No obstante, aunque la cuarta bienaventuranza sigue lógicamente a las anteriores, aún así notaremos que hay un cambio de énfasis en esta bienaventuranza. Ese cambio lo vemos en el hecho de que mientras las primeras tres eran pasivas en esencia, esta es activa. Activa. Las primeras tres bienaventuranzas nos señalan lo que el cristiano es internamente. ¿Qué es un cristiano? Él es pobre en espíritu y porque sabe que está en una total bancarrota espiritual, llora su condición y ahora que el ídolo de su yo ha sido despedazado delante de sus ojos, este hombre sabe que no tiene nada que exigir. No tiene nada que defender y por tanto reacciona con mansedumbre ante Dios y ante los hombres. He ahí la identidad del cristiano. Pero al llegar a la cuarta bienaventuranza, lo que encontramos allí no es una descripción de lo que el cristiano es en esencia, sino más bien de lo que el cristiano busca y anhela. El creyente y el no creyente son distintos en esencia y por lo tanto son distintos en sus deseos y aspiraciones. Hermanos, ¿cuál es el anhelo primario de un hombre inconverso? ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? Una existencia feliz y placentera en este mundo. He ahí lo que el inconverso, lo que el hombre y la mujer paganos, los que no conocen a Dios, buscan, anhelan, aspiran y procuran en este mundo. Una vida feliz y bienaventurada. Pero ¿qué nos dice Cristo en este sermón? Él no dice allí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser bienaventurados. ¿Es eso lo que dice el sermón? Por supuesto que no. Eso no es lo que dice Cristo aquí. Esa es la gran tragedia de este mundo. Que todos buscan la felicidad, pero parece que ninguno la encuentra. De acuerdo con nuestro texto, la felicidad es un producto.
La felicidad es un resultado, no una meta a alcanzar. La felicidad no es algo que deba buscarse directamente, sino más bien algo que viene como resultado de buscar otra cosa. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. No importa cuántos anhelos logres saciar en tu vida, siempre surgirá otro, y otro, y otro, y al fin de cuentas volverás a estar insatisfecho. Nuestros deseos son como esa sanguijuela que describe el libro de Proverbios, siempre piden más. Pero hay un grupo de personas en este mundo que verán cumplidos todos sus anhelos y por eso serán felices. ¿Quiénes son estos dichosos? Los que tienen hambre y sed de justicia. En la mañana de hoy, nosotros pasaremos a considerar esta cuarta bienaventuranza y lo haremos bajo 3 encabezados que se derivan en una forma muy natural de nuestro texto. En primer lugar, veremos cuál es el anhelo primario de un cristiano. ¿Cuál es el anhelo primario de un cristiano? En segundo lugar, veremos la naturaleza de ese anhelo. La naturaleza de ese anhelo. Y finalmente, si el Señor nos lo permite, veremos la promesa prometida para todos aquellos que van tras ese anhelo. Veamos entonces, en primer lugar, el anhelo de los cristianos. ¿Qué es lo que los cristianos buscan primariamente? Una lectura rápida y superficial de este texto bastará para descubrir qué es lo que se supone que todo cristiano debe perseguir en esta vida. Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora bien, ¿de qué clase de justicia es que se está hablando aquí? Bueno, para responder esta pregunta debemos ir una vez más al contexto histórico de nuestro pasaje. Debemos recordar que este discurso que conocemos como el Sermón del Monte fue dirigido originalmente a un grupo de personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que estaban muy familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué entendieron estos judíos cuando Cristo pronunció esta bienaventuranza? En el Antiguo Testamento, la palabra justicia se usa a menudo como sinónimo de salvación. Vamos a ver algunos textos. Isaías capítulo 46, versículo 12 al 13. Isaías capítulo 46, versículos 12 al 13. Y veremos en estos textos cómo hay un paralelismo entre la palabra justicia y la palabra salvación. Dice el profeta Isaías, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dios está diciendo aquí a través de su profeta, yo traeré justicia al pueblo del pacto. ¿Y cuál es esa justicia? Mi salvación. Isaías capítulo 51, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 51, versículos 5 y 6. Dice el profeta una vez más, cercana está mi justicia, y ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alza a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, es decir, mi justicia no perecerá. ¿Pueden ver aquí el paralelismo? Mi salvación será para siempre, es decir, mi justicia no perecerá. Isaías capítulo 56, versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Así que en su sentido más amplio,
Cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció esta bienaventuranza sobre los que tienen hambre y sed de justicia, se estaba refiriendo básicamente a todo el espectro de la salvación que Él vino a ofrecer a los pecadores por gracia, por medio de la fe. Tener hambre y sed de justicia, en otras palabras, hermanos y amigos, es anhelar obtener el perdón de nuestros pecados, justificación, santificación, adopción en la familia de Dios, etc. Noten que hemos hablado de salvación en su alcance más amplio. La salvación que Cristo vino a ofrecer no es simplemente un ticket gratis para el reino de los cielos. Incluye también el ser libertados de la esclavitud del pecado para venir a ser siervos de Dios. De ahí que la palabra justicia no solo se usa para hablar de la salvación como quien escapa del infierno, sino también para indicar una vida piadosa, una vida dedicada a Dios. El comentarista John Brown lo define de este modo: es traer todo el hombre interior en todos sus sentimientos y opiniones a la conformidad con la mente y voluntad justa de Dios. ¿Qué es vivir una vida justa? Es conformar toda nuestra vida, cada una de sus áreas, tu vida como un ente que perteneces a una familia, como una persona que vive en una nación, que tiene responsabilidades que cumplir en tu trabajo, que tienes responsabilidades cívicas que cumplir en tu país. Todas esas áreas están conformándose cada vez más a la mente y la voluntad de Dios. Eso es justicia. En las mismas bienaventuranzas el Señor hace uso de la palabra justicia en ese sentido. En el capítulo 5, versículo 10, dice el Señor: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Cuando el creyente manifiesta en su vida práctica esa conformidad con la mente y la voluntad de Dios, será perseguido por el mundo. Ese estilo de vida es anormal para la gente del mundo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4, 3 al 4, dice: ya no viváis en los desenfrenos que vivíais cuando no conocíais a Dios. A estos, a los que todavía no conocen a Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. Ser perseguido por causa de la justicia equivale a ser perseguido por la piedad. Segunda Timoteo 3:12 dice el apóstol Pablo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es en ese mismo sentido que el apóstol Pablo escribe a Timoteo: Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia. ¿Cuál es entonces el objeto que los cristianos deben anhelar y procurar? Ver en todas las áreas de su vida una mayor conformidad con la vida piadosa descrita en las Sagradas Escrituras. Una piedad que afecta cada área de nuestra vida y donde cada impureza, cada pecado está siendo debidamente mortificado con miras a su total erradicación. Alguno dirá: pero pastor, yo he oído en esta misma iglesia que ningún cristiano podrá lograr esa perfección en esta vida hasta que no lleguemos al cielo. Es cierto, sabemos que esa meta solo se cumplirá a plenitud en el cielo. Pero lo que estamos diciendo es que el cristiano anhela que llegue ese momento. El cristiano tiene hambre y sed por esa justicia perfecta. Él anhela ardientemente que llegue el día cuando pueda servir a Dios sin impedimentos y cuando el pecado ya no tenga más cabida en su corazón. Todo cristiano anhela eso. En palabras de aquel santo del siglo pasado, Robert Murray McCheyne, es aquel hombre que puede clamar con sinceridad delante de Dios: Señor, hazme todo lo santo que sea posible ser un pecador salvado. El hombre que tiene hambre y sed de justicia quizás no va a orar con estas mismas palabras,
Pero es la idea, Señor, hazme todo lo santo que sea posible ser un pecador salvado. El cristiano desea ser santo, lucha por ello, se abate cuando se da cuenta de que en alguna situación específica ha sido vencido por su pecado. Amigo que estás aquí en esta mañana, escucha esto con atención. Si alguien no ha experimentado esa lucha, si desconoce lo que significa ese anhelo, sencillamente no es cristiano. No es cristiano. Y puede ser que esté hablando aquí no solamente a personas que nos visitan por primera vez. Tal vez estamos hablando a personas que tienen años sentados en estas cuatro paredes, escuchando predicación tras predicación de la palabra de Dios. Aún pueden ser miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Pero si no conocen este anhelo, amigo, tú no eres cristiano. Tú no eres creyente. Cristo dice en su palabra que los cristianos, los ciudadanos de su reino, tienen hambre y sed de justicia. El gozo del cristiano consiste en poder obedecer la voluntad de Dios. Ese es el gozo del creyente. Pero Cristo añade algo más. Algo más. Nos dice que solo los que tienen ese anhelo pueden ser realmente felices. Él dice, bienaventurados los que tienen esa hambre, porque solo ellos serán saciados, porque solo ellos son bienaventurados. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué solo los que tienen esa hambre por la santidad, por la piedad, son bienaventurados? Porque hay una sola cosa que obstaculiza al hombre para obtener su felicidad. Una sola cosa. El hombre es infeliz y miserable por una sola causa. Y descubrir cuál es esa causa es necesario para poder obtener la felicidad. ¿Cuál es esa causa? El problema es que no todos estarán de acuerdo al señalar cuál es ese obstáculo. Si saliéramos mañana por la calle para hacer una encuesta, que están muy de moda en estos tiempos preelectorales, y pidiésemos a diferentes tipos de personas que respondan con sinceridad, a qué cosa le atribuyen ellos la infelicidad de los hombres, ustedes encontrarán diferentes respuestas. Algunos, quizás los más pobres, dirán que la carencia de bienes materiales. Y tal vez diga, bueno, yo no anhelo ser rico, pero por lo menos tener aquellas cosas que son necesarias para mi subsistencia terrenal. Si le preguntas a algún enfermo, dirá que la falta de salud. Si le preguntas a un soltero, dirá que la soledad. Y si le preguntas a un mal casado, dirá que la imposibilidad de tener un buen matrimonio. Cada uno de ellos tiene su obstáculo particular. Y otros más, no sé si la palabra gallú no existe en el idioma, pero otros dirán que ellos creen que el obstáculo radica en un combinado de las tres. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, sobre todo el 31 de diciembre o a la medianoche del día primero, que alguien lo felicita y dice, te anhelo para este año salud, amor y dinero. Se supone que si una persona tiene salud, dinero y alguien que lo quiera, tiene que ser muy tonto para no ser feliz. Sin embargo, si vamos a las Escrituras y tratamos de responder esa misma pregunta, veremos que la palabra de Dios no señala ninguna de esas cosas como el obstáculo del hombre para obtener la felicidad. Hay hombres que son pobres y son felices. Hay personas que se han pasado la vida entera enfermas y son felices. Hay hombres y mujeres que se quedaron solos para el resto de su vida, como el apóstol Pablo, nunca se casó y fueron felices. ¿Cuál es entonces el obstáculo? La Escritura dice, el pecado. El pecado. Lo que impide al hombre ser feliz no es la carencia de bienes materiales, ni la falta de salud, ni la falta de que alguien lo quiera. Es la falta de justicia. El hombre es injusto, es pecador y por eso es infeliz. Adán y Eva poseían una felicidad plena mientras guardaron su justicia original en el paraíso. Durante ese tiempo,
Adán y Eva solo deseaban una sola cosa, conocer cada vez más y más a Dios. Desarrollar una comunión cada vez más íntima con Él. Durante un tiempo ese fue el anhelo más profundo de sus almas. Y mientras ese fue su anhelo, ellos fueron bienaventurados, plenamente felices y dichosos. Pero nuestros padres pecaron, la maldad y la desobediencia entraron en sus vidas y el deseo de conocer a Dios fue sustituido por otros deseos que hundieron a Adán y Eva en una existencia miserable. Miserable. He ahí entonces el impedimento, el obstáculo que imposibilita al hombre ser feliz. Es el pecado, ninguna otra cosa. Cristo nos dice en esta bienaventuranza que los hombres y mujeres que han dirigido correctamente sus deseos y aspiraciones son felices. ¿Y qué desean estos hombres y mujeres? Ellos tienen hambre y sed de justicia. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Pensemos en este momento en un deportista que estando en el cenit de su vigor, de su coordinación muscular, repentinamente comienza a experimentar decaimiento físico, falta de vigor, falta de coordinación. Nuestro atleta se preocupa y desea poner más atención a su alimentación, su descanso y aún implementa un régimen de ejercicios físicos en su casa con miras a aumentar su coordinación muscular. Pero nada resulta, sigue empeorando cada vez más y más. Finalmente, desesperado, acude al médico, quien luego de una serie de análisis llega a la conclusión de que nuestro amigo tiene una enfermedad que está causando todos esos síntomas. ¿Qué se supone que debe hacer el médico en este caso? Y aquí hay varios médicos. ¿Qué se supone que debe hacer el médico? Aconsejarle tal vez que continúe tratando de recobrar su coordinación y su vigor físico a través de ejercicios especiales y cosas así. Por supuesto que no, eso no dará resultado. Hasta que el mal no sea removido, los problemas continuarán. La coordinación y el vigor vendrán como consecuencia de que la salud sea recobrada. Todo lo que este individuo ha hecho no ha dado resultado porque el mal, el problema, la enfermedad no ha sido atacada en su raíz. Amigos y hermanos, eso es exactamente lo que ha sucedido con el hombre. El hombre se da cuenta de que algo no está caminando bien. Algo no está bien. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene tranquilidad en su alma. Pero en vez de ocuparse del mal que ha causado toda esa miseria, el hombre se ha dedicado a buscar gozo, a buscar paz, a buscar tranquilidad, pero sin remover el cáncer que tiene dentro. Él ha buscado directamente el gozo, la paz y la tranquilidad. Eso no funciona. No olviden que Satanás ha levantado en este mundo una gran feria, llamada la Feria de la Vanidad, donde se vende todo tipo de mercancías a través de las cuales se pretende anular los efectos del pecado, pero sin eliminar el pecado. Todos los efectos que el pecado ha causado en el hombre, el diablo vende una mercancía para sustituirlo, pero sin remover el pecado. Repito, eso no funciona. Eso no funciona. Por eso dice el autor de los Hebreos que el pecado es un engaño. El pecado es un engaño. ¿Qué pensarían ustedes del médico de nuestra ilustración si a sabiendas de la enfermedad mortal que está afectando al deportista, olvida la enfermedad y trata de proveerle algún tipo de entretenimiento o de tranquilidad momentánea? ¿Qué pensarían ustedes de ese médico? Yo no sé ustedes, pero yo abogaría porque le quitaran su licencia para curar. Ese individuo es un irresponsable. Mientras él se dedica a aliviar únicamente los síntomas de la enfermedad, el mal sigue creciendo dentro de él. ¿Y saben una cosa? Hay muchas personas que quisieran que los ministros del Evangelio sean como ese médico.
Sean como ese médico. Ellos van detrás de la religión buscando algún alivio a su desasosiego, pero no poseen ningún interés en que la causa del desasosiego sea removida. Acuden a las iglesias y a distintos movimientos religiosos esperando escuchar algo que les dé consuelo, pero no comprenden que el verdadero alivio solo vendrá cuando sus ojos sean abiertos y el cáncer del pecado sea eliminado. El Señor Jesucristo prometió a sus discípulos enviarles al Espíritu Santo como un consolador que estaría con ellos durante su ausencia física. Y como su mismo nombre lo indica, una de las cosas que el Espíritu haría era proveer consuelo. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede consolar al afligido. Pero ¿qué tipo de consuelo se supone que el Espíritu Santo vino a dar? Vamos a Juan, capítulo 16. ¿Cuál es el consuelo? Un consuelo realmente extraño, paradójico. Los discípulos están entristecidos porque su Señor los deja y se quedarán solos. Y Cristo está tratando de aliviar la carga, el dolor, la tristeza del corazón de sus discípulos y les dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el Señor, yo enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo será para vosotros un Consolador. Y preguntamos, Señor, ¿qué tipo de consuelo viene ese Espíritu Santo a proveer? ¿Acaso será él como aquellos libros de Norman Vincent Peale que dice piensa positivo, debes buscar la positividad del pensamiento tenaz, olvida el problema que tienes, eso es psicológico, eso es imaginario, es el consuelo que el Espíritu Santo vino a dar? Sigan leyendo. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él vendrá a consolar, pero lo primero que hará es abrir tus ojos para que vea tu pecado, tu injusticia y tu maldad. Porque hasta que ese cáncer no sea removido, el mal seguirá. No tendrás consuelo. No tendrás consuelo. No importa cuántas cosas hagas, no tendrás consuelo. Porque el único obstáculo que impide al hombre ser feliz es el pecado. Es el pecado. Bien, hermanos, hemos considerado el anhelo de los cristianos. Veamos ahora, en segundo lugar, la naturaleza de ese anhelo. ¿Qué es lo que los cristianos persiguen? La justicia. Pero veamos ahora la naturaleza de ese anhelo que el cristiano siente por la justicia. ¿Cómo describe el Señor Jesucristo en nuestro texto la naturaleza de ese anhelo? Haciendo uso de dos palabras muy familiares para nosotros. Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ese anhelo es descrito como hambre y sed. Consideremos por un momento algunas de las características que poseen en común el deseo y la necesidad de comer y beber. Porque cuando entendamos lo que es el hambre y la sed, entonces comprenderemos de qué anhelo está hablando Cristo aquí. Bueno, en primer lugar, el hambre y la sed son una necesidad consciente. Es una necesidad consciente. Todos nosotros tenemos una serie de necesidades físicas, pero no todas son a nivel consciente. Por ejemplo, usted no lo sabe, o tal vez lo sabe, pero mientras usted está aquí sentado tranquilamente, la sangre está corriendo por sus venas, a lo largo de todo el cuerpo. Y esa sangre está alimentando las células de su cuerpo. Sus células necesitan ser alimentadas. Pero nosotros no estamos conscientes de esa necesidad. Nunca escucharemos a nadie decir, ¡ay, tengo un deseo de alimentar mis células! Eso no tendría sentido,
porque esa necesidad no se percibe a nivel consciente. Pero el apetito por la comida y la bebida es distinto. Percibimos ese apetito a través de ciertas sensaciones que nos llaman la atención a nuestra necesidad. Y por más que querramos, no podemos ignorarlo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero alguna vez a mí sí me ha pasado. Que he tenido hambre y ya uno está en la cama y por vago uno dice, ay, bajar allá abajo a prepararse algo, me voy a acostar así y no puedo dormir. El hambre sigue ahí, por más que uno quiera, no puede ignorarlo. Es una necesidad consciente. Por otro lado, el apetito por la comida y la bebida es una necesidad, en cierto modo, desagradable. En cierto modo, desagradable. Nadie disfruta el hambre y la sed en sí mismo. Yo sé que es agradable comer con hambre, pero el agrado proviene del hecho de tener con qué saciar el hambre, no del hambre misma. No del hambre misma. Si no tuviésemos que comer o que beber, el hambre y la sed se convertirían en un deseo angustioso y hasta doloroso. Así que en primer lugar es una necesidad consciente, en segundo lugar desagradable. En tercer lugar podemos decir que es un deseo muy útil, muy útil. El hambre y la sed nos ayudan a recordar que nuestros cuerpos necesitan alimento, que nuestros cuerpos necesitan el agua para poder subsistir. Así que esa sensación de hambre y de sed que sentimos son una bendición de Dios, porque nos ayuda a no descuidar la vida que Él nos ha obsequiado. Hermanos, nosotros somos tan codiciosos, que algunos inclusive descuidarían su salud por seguir trabajando si no sintieran hambre y sed. Pero Dios, para cuidarnos, nos puso un mecanismo que nos dice, ya basta, tienes que parar y tienes que comer, tu cuerpo lo necesita. Finalmente debemos decir que se trata de una necesidad real. Se trata de una necesidad real. Imagínese que usted va por la calle y se encuentra con un mendigo que tiene 2 días que prácticamente no prueba bocado. No ha comido nada en 2 días completos. Y este hombre se acerca a usted pidiéndole algo para comer, pero en cambio usted se sienta a explicarle que el hambre que él siente es psicológica. Que lo que él debería hacer es no darle tanta importancia al asunto y tratar de olvidar que no ha comido. ¿Qué usted cree que pensará ese hombre? Yo creo que pensará una de 2 cosas, o que usted ha perdido el juicio, o que se está burlando de él. El hambre que este hombre siente es una necesidad real, una necesidad que solo puede ser calmada comiendo y bebiendo. He ahí entonces las 4 características que podemos mencionar del hambre y la sed en el reino físico. Si trasladamos esas características al reino espiritual, entenderemos claramente qué fue lo que el Señor quiso decir en la 4ª bienaventuranza. El Señor está hablando aquí de un anhelo consciente, real, incluso en ocasiones doloroso por la justicia. Es aquel hombre que ha sido convicto de pecado, es un hombre pobre en espíritu, que reconoce los estragos que el pecado ha hecho en su vida y desea ser librado de su propia maldad. Es de eso que está hablando aquí Cristo. Y yo te pregunto, ¿conoces tú ese anhelo consciente por la justicia? El anhelo de ser cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de tener cada vez más y más victoria sobre tus pecados. El anhelo de vivir más cerca de Dios y de conformarte más y más a su voluntad. Amigo, y vuelvo y repito, no importa que seas miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si tu respuesta honesta y sincera en esta mañana es: yo no conozco ese anhelo, yo no tengo esa hambre consciente, dolorosa por la justicia, entonces es mi deber decirte que no perteneces al grupo de personas que Cristo está describiendo en este texto.
Es mi deber como ministro de Cristo decirte en esta mañana que tú no perteneces al reino de Dios y que si tu corazón dejara de latir en este momento, descenderías al infierno en tu pecado. Porque Cristo dice aquí que los ciudadanos de su reino tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre y sed de conformarse a su semejanza. Tienen hambre y sed de que aquellos pecados que en ocasiones los llevan al polvo, esos pecados sean mortificados y anhelan el día cuando sean totalmente erradicados. Esa es una de las características esenciales del cristiano. El cristiano experimenta esa necesidad, ese anhelo, y repito, un anhelo que llega a ser doloroso en ocasiones. ¿Recuerdan ustedes la expresión del apóstol Pablo en Romanos 7:24? ¡Ay de mí!, dice este hombre, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 4, dice el apóstol Pablo, nosotros que estamos en este tabernáculo terrenal, gemimos. Hermanos, eso es llorar, gemimos en nuestro espíritu, deseando ser revestidos con nuestro cuerpo glorificado, cuando ya no tendremos nada más que ver con nuestra corrupción. Allí hay una gran diferencia entre el hipócrita y el cristiano. El hipócrita lamenta en ocasiones las consecuencias que vienen a su vida por causa del pecado. Eso es lo que el hipócrita lamenta. Como Caín, cuando Dios emitió juicio sobre él, ¿cuál fue su grito de angustia? Grande es mi castigo, no grande es mi pecado. Caín no había visto lo terrible que había hecho, había matado a su hermano. Pero él dice, ¡ay, qué grande es mi castigo para ser soportado! He allí el grito de angustia de un hipócrita. El cristiano, en cambio, experimenta hambre y sed de justicia. De justicia. ¿Y cuán útil es esa sensación de necesidad para nosotros? Porque es el apetito, ese apetito, el que nos mantiene cerca de Cristo. Porque sabemos que solo Él puede satisfacer nuestra hambre y nuestra sed. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículos 53 al 58. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Se estaba refiriendo el Señor Jesucristo aquí a la hostia que algunos toman en la misa? Por supuesto que no. En Juan capítulo 7, versículo 37 tenemos el significado divino de esas palabras. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo otra vez, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué es esto? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Allí no se está hablando de comerse literalmente a Cristo, porque eso es imposible. Allí se está hablando de apropiarse de Cristo por medio de la fe. Y noten, hermanos, que ese texto está en tiempo presente. Aquí no dice que nosotros fuimos a Cristo a beber y fuimos saciados cuando nos convertimos y ya no tenemos que seguir acudiendo a la fuente. No, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y una de las características del cristiano es que tiene sed todo el tiempo. Todo el tiempo. Y todo el tiempo tiene que ir a Cristo para saciar su sed. Así que cuán útil, hermanos, es esta hambre y sed de justicia, porque eso es lo que nos mantiene cerca de Cristo todo el tiempo. Finalmente, habiendo considerado ya el anhelo del cristiano y la naturaleza de su anhelo, veamos ahora el consuelo prometido. El consuelo prometido. ¿Por qué son bienaventurados los hombres y mujeres que tienen ese anhelo por una vida justa? Porque serán saciados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cristo está hablando aquí de algo que ocurrirá ciertamente. No hay un solo destello de duda en su palabra. Todo aquel que tenga hambre y sed de bienaventuranza, todo aquel que busque afanosamente la felicidad será defraudado y su deseo lo llevará de frustración en frustración. Pero Cristo ha prometido a los que tienen hambre y sed de justicia, no de bienaventuranza, sino de justicia, que serán saciados. Y porque serán saciados, disfrutarán de una vida bienaventurada. ¿Cuándo serán saciados? Desde el mismo momento en que sientan el hambre y vayan a Cristo a saciar. ¿Cuándo serán saciados? Desde el mismo momento que sientan el hambre y vayan a Cristo a saciarlas. Cristo dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y eso parece paradójico, pero la idea es: yo tengo un manantial, un almacén para suplir continuamente a tu hambre. En el mismo instante en que el pecador acude a Cristo, clamando por misericordia, reconociendo que no tiene nada que ofrecer, nada que exigir, sin poner condiciones de ningún tipo, este hombre va a Dios como el publicano, diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador, no tengo méritos propios, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que alegar, soy un perverso, merezco el infierno. En el mismo instante en que un pecador hace eso, ocurre algo extraordinario. Extraordinario. En el registro celestial, la justicia de Cristo es puesta a su cuenta y ahora Dios lo ve como ve a Cristo. Ya nunca más sus pecados son expuestos, porque son arrojados en el fondo del mar. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Amigo, esa es la promesa. Esa es la promesa. El que tiene hambre y sed de justicia pedirá ser saciado. Y al pedirlo será saciado de inmediato. De inmediato. Serán saciados. Esa fue la promesa que nuestro Señor Jesucristo dio. Spurgeon decía en un sermón: no se hallará en el día final de la rendición de cuentas una sola alma que pueda decir: llamé a la puerta de la misericordia, pero Dios se negó a abrirla. Ni uno solo encontraremos que diga esto. No habrá una sola alma, sigue diciendo este predicador, que pueda ponerse de pie ante el gran trono y pueda reclamar: oh Cristo, yo habría sido salvado por ti, pero tú no me quisiste salvar. Me puse en tus manos, pero me rechazaste. Arrepentido pedí que tuvieras misericordia, pero no la obtuve. No, dice Spurgeon, todo el que pide, recibe. Así ha sido hasta el día de hoy y así será hasta que Cristo venga. El Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Amigo, esta es una hermosa promesa. Cristo dice: el que tiene hambre y sed de justicia será saciado ahora mismo. Ahora mismo, solo tienes que venir y clamar por misericordia y serás saciado. La justicia de Cristo será puesta en tu cuenta y tu conciencia será limpiada de la carga del pecado. Pero el cumplimiento de esta promesa no se circunscribe al momento de nuestra conversión. Es un proceso que continúa a través de toda nuestra vida. El creyente anhela continuamente ser conformado a la imagen de Cristo y a medida que ese anhelo crece, en esa misma medida se acerca a Cristo, buscando no solo el perdón de sus pecados, sino también la gracia necesaria para tener victoria sobre ellos. ¿Qué dice el apóstol Juan en su primera carta? Dios es luz, no hay tinieblas en él. El que dice yo le conozco y anda en tinieblas es un mentiroso. ¿Significa eso que el cristiano ya no peca? Dice el apóstol Juan, no. Si alguien dice que no tiene pecado, también es un mentiroso. Y entonces Juan, si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia, tiempo presente, de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, para limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, el cristiano se ha acercado a Dios
Dios es luz y al acercarse a esa luz ha evidenciado cuántos pecados tiene. El cristiano lleva sus pecados delante del trono de misericordia, confiesa su maldad, la sangre de Cristo lo limpia y ahora está más cerca de Dios. Y al estar más cerca de la luz, más pecados ve, pecados que no veía antes, los confiesa delante de Dios. Una vez más, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y eso lo lleva a acercarse más a Dios. Pero al estar más cerca de Dios, ahora es que él ve más corrupción, y sigue ese mismo proceso, vez tras vez, siempre acercándose a Cristo, siempre limpiado, siempre creciendo en santidad. Pero el cumplimiento pleno de esta promesa se encuentra aún en el futuro. En el futuro, cuando este cuerpo de muerte sea sustituido por uno glorificado, en el que no tendremos ya más conflictos con nuestro pecado y con nuestra maldad. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2? Que cuando veamos a Cristo cara a cara, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Esa es la promesa. Para el que no conoce el hambre y sed de la justicia, esta promesa no tiene nada de espectacular. Pero para el verdadero cristiano no existen palabras más alentadoras. Juan nos dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. La vida del cristiano es una paradoja. Él ha sido saciado, pero desea más. Él ha sido saciado, pero desea más. Martin Lloyd-Jones escribió lo siguiente al respecto. No sé qué piensan en cuanto a esto, pero para mí es fascinador. Vemos al cristiano como alguien que tiene hambre y sed y al mismo tiempo es saciado. Y cuanto más saciado es, tanta más hambre y sed tiene. Se alcanza un cierto nivel de santificación, pero uno no se detiene a descansar ahí por el resto de la vida. Se sigue cambiando de gloria en gloria hasta llegar al puesto que nos corresponde en el cielo. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, gracia y más gracia. Siempre sigue hacia adelante, con hambre y sed, pero saciado y satisfecho, aunque deseando más, sin tener nunca bastante. Qué paradójico, qué paradójico. Esa es una paradoja que solo los cristianos entienden, solo los cristianos entienden. Amigo, ¿cuáles son tus principales aspiraciones? ¿Cuáles son tus más ardientes anhelos? ¿Ser feliz y dichoso? ¿Ese es tu hambre? ¿Tú tienes hambre y sed de bienaventuranza? Entonces te digo que te espera una vida miserable aquí y por toda la eternidad. Cristo dijo que solo los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad, de piedad, serán saciados plenamente. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán diferente es el evangelismo moderno del que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras? El evangelismo moderno dice al pecador, ¿deseas ser feliz? ¿Ese es tu anhelo? ven a Cristo, como si la preocupación de Cristo y toda su obra redentora tuviera como meta primordial la felicidad del pecador. Y muchos son seducidos y atraídos por ese sermón y van a ese Cristo que el predicador les presenta, como si Cristo fuese una especie de hado madrino que está allí para satisfacer tus deseos, para que tu esposo deje de molestarte tanto, para que tus hijos se porten bien, para que tu problema económico se resuelva. Cristo es un hado madrino a quien voy a acudir como el genio de la lámpara. Pero no quieren ir al Cristo de las Escrituras, que no solo vino al hombre a salvarlo del infierno, sino también de la esclavitud del pecado. Aquel que no solo es sacerdote, sino también rey y profeta para gobernar nuestra vida. Ese Cristo sí que no les gusta. No les gusta. ¿Saben cuál es el mensaje de Cristo? Cristo dice, ¿deseas ser feliz? Deja entonces de desearlo, deja de buscar la felicidad, entiende cuál es tu problema real y persigue la justicia, aquella justicia que viene de mí, y entonces serás saciado. Ese es el mensaje de Cristo. Hermanos, nuestra responsabilidad como ministros de Cristo es hacer ver al hombre cuál es su necesidad y entonces guiarlos al único que puede satisfacerla. Como dice el apóstol Pablo, somos embajadores que en nombre de Dios
rogamos al mundo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y en cuanto a vosotros, hermanos nuestros, cuidémonos de las necesidades que el mundo crea. Cuidémonos de las necesidades que el mundo crea. Porque cuando se multiplican los deseos, también se multiplican las insatisfacciones. Se multiplican. Cristo dijo que lo único que debemos perseguir con hambre y sed es la justicia. Y dijo el Señor que los que persiguen tras la justicia serán bienaventurados, porque sólo ellos serán saciados. ¿Qué dice el profeta Isaías? No gastes tu dinero en lo que no aprovecha, no gastes tu dinero en lo que no es pan. Venid, dice el profeta, y seréis saciados. Se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no aprovecha? Hermanos, qué terrible es ver a un cristiano insatisfecho. Ese cristiano ha perdido de perspectiva completamente la visión de las cosas. El diablo lo ha engañado. El diablo lo ha engañado. Cristo dice, si tienen hambre y sed, serán satisfechos. No estás satisfecho es porque tiene hambre y sed de algo por lo que no debes tener hambre ni debes tener sed. Tu problema no es de lo que careces, no es que te falta esto, o que te falta aquello, o que te falta lo otro. Hermano, tu problema es que estás deseando lo que no debes desear. Y por supuesto que quedarás insatisfecho. Irás de frustración en frustración, dando mal testimonio delante del mundo, porque serás un cristiano miserable. Miserable. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que el Señor nos permita tener ojos cada vez más claros para ver las realidades eternas, porque sólo así podremos quitar la vista de las mercancías que este mundo ofrece en la feria de la vanidad.